Pues hoy tenemos el capítulo 5 del libro de los Mediums, que vamos a hablar de las manifestaciones físicas espontáneas. En esta primera clase nos vamos a centrar en los ruidos, en el alboroto, las perturbaciones y el lanzamiento de objetos, ¿no? Que son fenómenos que, bueno, pues que en ocasiones ocurren de esta manera, ¿no? De forma espontánea. La segunda parte de este capítulo habla de los fenómenos de aportes y lo veremos la semana que viene, ¿no? Bueno, lo primero que necesitamos recordar es que una manifestación es el acto por el cual un espíritu revela su presencia, ¿verdad? Entonces, en una manifestación espontánea, lo que veremos es que se producen estas manifestaciones sin la voluntad, son independientes de la voluntad y tienen lugar sin que un espíritu haya sido llamado, se producen inesperadamente, de improviso. Si recordamos la clase de la semana pasada, pues Valle trajo las respuestas de San Luis dentro de la teoría de las manifestaciones físicas, que es fundamental estudiar, y en la respuesta 19, que daba San Luis referente a la necesaria combinación de fluidos para la producción de los fenómenos, el guía espiritual de la sociedad explica que en ocasiones esta combinación se produce con tanta naturalidad y tan fácilmente que ni siquiera los médiums se dan cuenta de ello y sirven de instrumento sin que lo sepan. Aunque hablemos de manifestaciones espontáneas, siempre hay alguien cuyo poder se ejerce sin que se percate. Mirad, las manifestaciones espontáneas pues muy raramente se producen en lugares aislados, casi siempre tienen lugar en casas habitadas y por medio de la presencia de ciertas personas que, como hemos dicho, sin quererlo, ejercen una influencia. Y estas personas son auténticos médiums que, bueno, pues que ignoran sus facultades, y estos médiums según Kardec, pues van a ser llamados naturales, ¿no? Vamos a ver algunas cuestiones que hacen a estos fenómenos muy importantes, ¿no? Fijaros por qué dice el codificador que se les podría llamar a estos fenómenos, denominar espiritismo práctico natural, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿no? Se producen así de una manera espontánea, los médiums son naturales, no están percatados de que están produciendo estos fenómenos, ¿no? Y se producen frecuentemente entre personas pues, que son, bueno, pues no comparten las ideas espiritistas, no las conocen, y que por la misma razón, pues no sabiendo explicar lo que está ocurriendo, las atribuyen a causas sobrenaturales. Pero es precisamente por esto también, por producirse entre todo tipo de personas, estas que jamás han oído hablar al respecto, y en el momento en el que, bueno, pues menos se lo esperan, momentos que sorprenden muchísimo, pues entonces también este tipo de fenómenos no dan lugar a la sospecha de connivencia. No se puede sospechar que haya, aunque bueno, se sospecha, ¿no? Porque las personas dudan de todo y sospechan de todo, pero no se puede pensar que hay una connivencia, que hay una preparación, porque efectivamente no se espera en ningún momento y ocurren, ¿no? Lo que sí que es muy importante en cuanto al estudio de estos fenómenos y de hacer un seguimiento de cómo se producen, cuáles son sus características, pues es registrar todo lo que ocurre bajo un minucioso examen, ¿no? Esto evidentemente pues lo fue haciendo
Kardec. Y dentro de estos registros, pues verificar con mucho cuidado su realidad, estar atentos, realizar un minucioso estudio de las circunstancias que se dan. ¿Para qué tener este cuidado? Pues desde luego para asegurarse de que no se está siendo objeto de una ilusión, de una mistificación, de un engaño, ¿no? Porque siempre tenemos que estar atentos a esto, no puede producirse de alguna manera este tipo de engaños. Por ejemplo, en cuanto a los golpes, no a los ruidos, pues son manifestaciones simples, son manifestaciones frecuentes, pero claro, también pueden producirse por un grandísimo número de causas naturales, ¿no? Bueno, se nos pueden ocurrir muchísimas. Yo, por ejemplo, hay una que me llama mucho la atención y que además pasa en mi casa porque aquí hay mucho viento, ¿no? Que es no sé si, bueno, seguro que lo identificáis, ¿no? Es una especie de silbido, un ruido extraño, además así como muy siniestro, que se produce cuando el viento entra por rendijas de, bueno, pues de la habitación, de la casa, y produce esa especie de silbido que hasta incluso pues te llama la atención, ¿no? Pues esto es un efecto totalmente natural. O cuántos animalitos hacen sus trastadas por el tejado o se cuelan por huequecitos y producen ruidos. También en las casas la madera cruje y, por ejemplo, las casas que están recién hechas, hasta que todo se asienta, pues produce una serie de ruidos que son, bueno, pues muy característicos, ¿no? Entonces, evidentemente, hay ruidos, hay golpes que se producen que tienen su origen en cuestiones totalmente naturales. Pero es verdad que se ha comprobado por el estudio, por la experiencia, que los ruidos espíritas presentan un carácter particular, ¿no? Y revelan, pues, por ejemplo, una intensidad y un timbre muy variados que los van haciendo reconocibles. Esto también, pues, requiere, ¿no? de su estudio, de su experiencia, conocer casos, ¿no? Se trata en numerosas veces, pues, de golpes secos que pueden ser en un momento dado sordos, estar de una manera débil, suaves y ponerse más definidos, más nítidos, pueden ser, tener como una especie de ecos, ser retumbantes, cambiando de lugar. Vamos a ver hoy ejemplos de esto de una manera que además, bueno, pues queda muy clara, ¿no? Todas estas variantes. También algunos se repiten sin ninguna regularidad mecánica. Bueno, pues una infinidad de variedades en cuanto a las manifestaciones. Pero para identificar todo esto, para saber también diferenciar, pues necesitamos unas pruebas, ¿no? de control. Y dice, claro, dice Kardec que de todas las pruebas y de todos los medios de control, el más eficaz, el que no puede dejar ninguna duda al respecto del origen del fenómeno, es la obediencia de éste a la voluntad de quien lo observa. Es decir, si estamos oyendo golpes y, bueno, les indicamos que se den en otro sitio y se produce este cambio, pues hay algo, hay una voluntad, ¿no? Si van a responder a nuestro pensamiento, por ejemplo, si le decimos que dé una cantidad o que lo dé más fuerte, pues no podemos negarles una causa inteligente. Todo lo que yo voy a decir ahora lo vamos a ver luego en ejemplos. De todas maneras, también
la falta de obediencia se puede dar, no siempre constituye una prueba de que no haya ninguna causa inteligente, sencillamente que es que el que está produciendo esos golpes pues no nos quiere hacer caso o por cualquier otra circunstancia, pero si se produce esta respuesta es que el origen está en esa voluntad, ¿no? Y importante recordar algunas cosas de estas manifestaciones físicas, ¿no? El objetivo de las manifestaciones físicas es llamar nuestra atención sobre algo y convencernos de, de una presencia de un poder superior al hombre, ¿no? Tiene fundamentalmente esto, ¿no? Llamar la atención, que nos demos cuenta que hay algo ahí, que hay un ser que está produciendo esto, ¿no? Los espíritus elevados, los espíritus ya que tienen un conocimiento, no se van a ocupar de este tipo de manifestaciones y lo que van a hacer, si lo necesitan, si lo precisan, es servirse de espíritus más cercanos a la materia, inferiores a ellos, para provocarlas, ¿no? Y si se produce la manifestación material, por ejemplo, los ruidos, y captan la atención, consiguen lo que buscaban, pues, bueno, en un porcentaje alto, estas manifestaciones cesan el ruido, cesan los golpes, etc. Conforme a esto que hemos dicho, Kardec en el ítem 86 de este capítulo pone un ejemplo que él mismo vivió, ¿no? Y lo vivió, es una experiencia que tuvo en sus comienzos mientras estaba, bueno, pues dedicándose en su escritorio a la tarea que le había sido encomendada, ¿no? Era la primera vez que le sucedía algo así, ¿no? Él fue avisado por golpes que duraron hasta unas 4 horas, pero fijaros, detrás de todo ello había algo importantísimo, había un espíritu muy, muy especial. ¿Qué hace? Pues evidentemente cuando empieza a oír los golpes, pues realiza lo que él mismo aconseja, ¿no? Constató que los golpes no se debían a ninguna causa accidental, a ninguna, bueno, causa que pudiera estar dentro de las opciones que hemos dicho antes, dentro de algo natural, ¿no? Dentro de la acción bueno, pues de animalitos, de ruidos de la madera, lo que fuera, ¿no? Este hecho lo encontramos también en obras póstumas y, bueno, pues nos cuenta cómo estaba Kardec estaban los dos, el matrimonio en esta calle de los Mártires número 8, en la segunda habitación interior, y Kardec comenzó a oír golpes que iban cambiando de lugar en el tabique. Los examinó y se dio cuenta que cuando se levantaba, él estaba escribiendo, ¿no? Y cuando se levantaba a examinar, a proceder a ese examen, los golpes cesaban. Y cuando se volvía a sentar y a reanudar el trabajo, volvían a dejarse oír los golpes, ¿no? Esto estuvo pasando durante 1 hora, luego llegó Gaby y ella también pudo oír los golpes y mismo creo que luego se fueron a la cama y seguían durante un tiempo, ¿no? Bueno, al día siguiente, esto lo podéis leer en obras póstumas porque viene dentro del capítulo que se llama Mi guía espiritual élite, ¿no? Al día siguiente, el 25 de marzo de 1856, el matrimonio va a la casa de la familia Baudin y allí realizan una sesión, ¿no? Como, bueno, pues como venían haciendo. Y el guía espiritual de la familia, bueno, pues les atiende, ¿no? Y podéis leer el diálogo aquí en obras póstumas, para que no os lo cuente yo todo, ¿no? Bueno, en este diálogo ya se pronuncia el espíritu de verdad. Y su intención era
corregirle unos errores un error que había tenido en uno de los trabajos que estaba haciendo, y le detalla dónde estaba y sugiriéndole que lo releyera y que lo corrigiera. Fijaros, o sea, es llamada la atención de él porque está cometiendo un error. Y claro, fijaros lo meticuloso que era Kardec, ¿no? Y tenía que ser, bueno, pues un error importante, ¿no? Y le llama con los golpes para que se percate de esto, para que mismo llamar su atención y luego preguntar y producir esta comunicación. Os voy a leer la nota que habla de esto, ¿no? Luego lo que ocurre, lo que dice Kardec que ocurre después. Dice, por la noche, concentrándome en mí mismo, releí lo que había escrito y así en la copia arrojada al cesto de los papeles como en la nueva, en la línea 30, reconocí un error grave que me sorprendió lo hubiera cometido. Después de este momento, ninguna comunicación del mismo género tuvo lugar. Las relaciones con mi espíritu protector quedaron establecidas, más como aquellas manifestaciones no eran necesarias, cesaron. Claro, o sea, ya se consigue llamar esa atención, se consigue subsanar el error que había sido objeto de esta llamada, ¿no?, de atención, conoce al espíritu de verdad, combinan con unos encuentros, ¿no?, y ya no hay necesidad de que se produzcan estos golpes que habían sido, bueno, pues ordenados por un espíritu de una categoría, pues fijaros, ¿no? Pero era necesario ese momento. Así que aquí queda puesto ese ejemplo de cómo avisan por un bien mayor. Otra cosa ya es cuando se producen estas manifestaciones creando perturbaciones, alborotos, con los golpes, con los ruidos, con el movimiento de muebles, de puertas, ventanas que se abren, que se cierran, con el lanzamiento de objetos, ¿no? Esto causa mucha impresión. Produce desde luego pues un desequilibrio incluso en el estado, ¿no? Porque dices, oh, qué cosas, ¿no? A veces se oye, por ejemplo, en una habitación, pues que se cae algo, que se rompe un cristal o que se están moviendo muebles y la persona va a mirar y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha producido un alboroto por los ruidos que simulaban estas situaciones. Hay muchas historias sobre ello. No es tan raro, hay muchos lugares en que tienen relatos sobre esto, se convierten en misterios, se rodean de supersticiones, se exageran mucho porque son cosas que están muy movidas por el miedo. Es necesario que estudiemos estos fenómenos, bien porque se dan para no crear y no caer en angustias ni tampoco participar en explotaciones de la credulidad, ¿no? Hacemos de verdad que muchas veces de unas cosas que ocurren normalmente, hacemos unos misterios, bueno, pues que también se explotan mucho. Me parece muy importante este comentario que dice, que nos traen en el ítem 88, ¿no? Dice, el medio más seguro de prevenir los inconvenientes que pudieran generar, ya que no es posible impedir que ocurran, porque estamos hablando de fenómenos que se producen de manera espontánea, consiste en dar en conocer la verdad. Las cosas más simples se vuelven aterradoras cuando ignoramos su causa. Esto es así, ¿no? Cuando todos se hayan familiarizado con los espíritus y las personas a quienes estos se manifiestan ya no crean que los persigue una legión de demonios, pues nadie les temerá, porque el conocimiento
da mucha tranquilidad, nos ayuda a estar serenos y a observar las cosas como son. Así que cuando todo el mundo conozca estas cuestiones que se producen y estas manifestaciones desde el mundo espiritual, pues a lo mejor pues ya no llenaremos programas pues con cosas que tienen una explicación y que sería mucho más productivo que se diera las explicaciones que hay en el espiritismo en vez de crear un halo de misterio alrededor de todo ello. Pero bueno, esto ya también forma parte de lo que, bueno, de todo lo que rodea y lo que vende. Bueno. ¿Qué mueve a estos espíritus? ¿Y qué tipo de espíritus son? En la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas evocaron en muchas ocasiones a estos espíritus para preguntarles por qué motivo perturban la tranquilidad de las personas. Y las respuestas más comunes que fueron recogiendo a raíz de estas comunicaciones, pues fueron, bueno, que lo hacían muchos espíritus por diversión, ¿vale? Les divertía. Aquí tenemos espíritus, pues que son frívolos, no son malos propiamente dicho, sino pues que, bueno, se ríen, les produce pues, satisfacción, el miedo, el pánico que pueden provocar y también la forma en que las personas se desesperan buscando la causa de todo el alboroto y todo el desorden que producen. Se pueden estos espíritus también, fijaros, apegar a un lugar y así pues hacen ahí sus trastadas, sus fechorías y también pueden tomar manía o perseguir o a una persona o varias y pues acompañarlas de lugar en lugar, ¿no? Hay muchas variaciones, ¿no? Todo lo que se le pueda ocurrir a un espíritu que, bueno, pues que quiere entretenerse y que tiene su capacidad de pensar en cómo hacer y provocar perturbación, ¿no? Otros espíritus lo hacen por venganza, ¿vale? Aquí sí que hay ya una intención un poquito más, más malilla. Otros lo hacen por llamar la atención. Y también, bueno, pues en otros espíritus hay una causa más loable y, bueno, encuentran este medio para pedir, por ejemplo, oraciones, para pedir que se realice algo que ellos no pudieron hacer estando bueno, pues encarnados en el cuerpo físico. También pueden querer llamar la atención para que se repare un hecho que les causa pesar y que les gustaría que fuese hecho ya que ellos no pueden. Y también algunos espíritus buscan llamar la atención para advertir de alguna situación. Kardec dice que no hay que tenerles miedo porque generalmente son molestos pero no peligrosos, aunque hoy vamos a ver un caso aquí que es más que molesto. Bueno, algunos casos. Aunque es comprensible, también comenta que, bueno, pues que uno no quiera tener estas manifestaciones cerca, ¿no? Porque, bueno, realmente pues dan un poquito de angustia, ¿no? Y también viendo cómo se producen bueno, el desorden, ¿no? Que dejan como la película. Vamos a ver algunas recomendaciones que nos dejan, ¿no? Conforme a la intención de estos espíritus. Si se trata de espíritus que se divierten, bueno, pues claro, esto es lógico, ¿no? Cuanto más serio se lo toma uno, cuanto más angustia tengas, cuanto más, bueno, pues
te paralice, pues tanto más persisten, ¿no? Porque son espíritus que están buscando la diversión. Si todos tomaran la sabia decisión, dice, de reírse de sus travesuras, pues estos espíritus acabarían por cansarse y quedarse tranquilos, claro, porque no consiguen el fin que es, pues, que seas tú su diversión, ¿no? Que todo esto que te produce, pues les cause esa alegría para ellos. Entonces, si te lo tomas bueno, como algo normal, no le prestas atención, se van a cansar. Como otros muchos tienen estos motivos que son más comprensibles, pues lo ideal sería buscar la manera de que nos transmitan lo que quieren, porque están buscándonos para algo, ¿no? Y la mejor manera es, pues consiste en que evoquemos al espíritu por medio de un buen medium escribiente y, por supuestísimo, con todas las medidas de seriedad, de seguridad que nos trae la educación mediúnica y que expresan aquí y que se detallan tanto en el libro de los mediums, ¿no? Entonces, por sus respuestas vamos a ver con qué tipo de espíritu estamos tratando, qué le está ocurriendo, ¿no? Y obraremos en consecuencia de ello. Vamos a atender a esto porque también lo vamos a poner en ejemplos, ¿no? Si es un espíritu malévolo, esto es importante, desdichado primero, pues claro, si es un espíritu desdichado, pues como haríamos aquí, ¿no? La caridad se impone y exige que le prestemos todas las atenciones que merece, que le escuchemos y que, bueno, pues le consolemos si hagamos lo posible. Si es un espíritu bromista, pues lo hemos dicho, ¿no? Porque los hay que trasladan mal gusto, que tienen muy poco respeto, pues dice aquí, Carde, podemos obrar con él sin miramientos, es decir, dándonos cuenta de que, bueno, pues nos quiere entretener, nos quiere gastar esas bromas, pues tampoco hacerle mucho más caso para que se canse. Y si es un espíritu malévolo, pedir a Dios por él, porque lo que necesitan fundamentalmente son oraciones. En todos los casos, la plegaria siempre da buenos resultados. O sea, en todos los casos que vamos a ver aquí, que de espíritus, sean cuales fueren sus circunstancias, la oración siempre les va a venir bien, ¿no? Pedir a la espiritualidad por ellos y porque no hacen, no les viene bien ocuparse de cosas tan banales, ¿no? Necesitan, si en el caso de los bromistas, pues necesitan entender que hay ocupaciones mucho más serias que pueden tomar y bueno, pues los desdichados, como no les va a venir ese consuelo de la oración, y los malévolos van a recibir un beneficio muy grande. ¿Qué pasa con otras fórmulas? Pues fijaros, los espíritus, esto lo dicen muy claro, se ríen de las solemnes fórmulas de los exorcismos y no las toman en cuenta para nada. Esto, los que hemos estado en reuniones mediúnicas, hemos visto cómo responden los espíritus y que las imposiciones, las fórmulas así como muy puestas, no, muy determinadas, no les funcionan. No, esto no hace absolutamente nada, ¿vale? Entonces, pues todo tiene que ser por la vía de la comprensión, del diálogo, del amor, ¿no? En el caso también nos dicen que se entre en comunicación con ellos, tenemos que tener mucho cuidado y desconfiar de los calificativos burlescos o atemorizantes que algunas veces se dan a sí mismo pues, para divertirse a costa de los crédulos. O sea, se pueden decir que son a saber, ¿no? Cualquier cosa, bueno, pues ahí tener también esa precaución. Recordemos que
que aunque llevados a cabo por espíritus inferiores, como hemos visto en el caso que nos exponía Kardec, estos fenómenos son provocados a menudo por espíritus de un orden más elevado. Entonces, tenemos que estar atentos a el fin, ¿no? ¿A qué nos quieren decir? Si están demostrando ante unas personas que existen esos seres incorpóreos, esos seres del otro lado de la vida, si quieren demostrar a determinadas personas que hay algo mucho más, ¿no? En todos los casos que nos podamos encontrar, los estudios espíritas van a aportar suficientes medios para poder hacer la valoración de si estos fenómenos están provocados por una inteligencia oculta. En todos los casos, el conocimiento que nos proporciona el espiritismo va a permitir distinguir lo que es real, lo que es falso, lo que es exagerado, porque el espiritismo no favorece el engaño, al contrario, nos ayuda a verlo, a discernir. Siempre, siempre vamos a analizarlo primero todas las posibles causas naturales, todas. Y no nos vamos a dejar impresionar ni atribuir a los espíritus nada sin pasar por el análisis y hacerlo con todas las precauciones, ¿vale? Porque, sinceramente, es que no, porque a partir de ahí podemos equivocarnos en muchas cosas. Tener también muy en cuenta lo que hemos dicho antes, ¿no? Que hay una serie de medios naturales y que es por ellos que se producen estos fenómenos, ¿no? Ellos, sin ser conscientes, son parte de esta producción. Voy a leer el ítem 93 que habla de esto. Dice, la intervención voluntaria o involuntaria de una persona dotada de una aptitud especial para producir esos fenómenos parece ser necesaria en la mayoría de los casos, si bien existen aquellos en los que el espíritu parece actuar por sí solo. Con todo, incluso en esos casos, él podría tomar el fluido animalizado de una persona que estuviera en otra parte sin que se halle presente en el lugar del fenómeno. Esto nos lo estuvo explicando Valle el otro día. Mira, para que se produzcan estas manifestaciones espontáneas, pues tiene que darse unas condiciones, ¿no? En primer lugar, es preciso que el espíritu quiera, vamos a ir poco a poco, que el espíritu quiera, que tenga un objetivo, que tenga un motivo, porque si no, de lo contrario, pues no va a hacer nada. En segundo lugar, casi siempre hace falta que encuentre precisamente en el lugar donde se propone actuar a una persona apta para secundarlo. Coincidencia que rara vez ocurre, ¿vale? O sea, que por eso tampoco están aquí los fenómenos en todos los momentos y en todos los lugares. Si esa persona aparece de forma inesperada, el espíritu se va a servir de ella. No obstante, aunque todas las circunstancias le sean favorables para producir un tipo de fenómenos estos, aún así el espíritu podrá verse impedido de hacerlo por una voluntad superior, ¿no? Que le va a impedir actuar conforme a esa voluntad. O sea, aunque se den todas las circunstancias, si una voluntad superior no se lo permite, no lo van a hacer. Y también es posible que se le permita dentro de ciertos límites para, bueno, pues que estas manifestaciones sean útiles, como hemos dicho, como medios de convicción, como pruebas para la persona objeto de esas acciones sobre las que se le quiere focalizar, ¿no? Esas acciones.
La mejor manera de comprobar todo esto es estudiando, es viendo, leyendo mucho la cantidad de casos que Kardec recopiló en la revista Espírita. También hay casos que traen otros investigadores. Dentro de este ítem, pues nos mencionan algunos de ellos, ¿no? Nos hablan en la revista del 58 del espíritu golpeador de Berzaben, también del espíritu golpeador de Diebelsdorf. Ya del 60 hay varios casos muy interesantes, la historia de un condenado, el panadero de Dieppe, el fabricante de San Petersburgo y el trapero de la calle Noyers. Y luego yo os he traído, a modo solo de ejemplo, un caso que recoge Gabriel Delan en investigaciones sobre la mediunidad, que se llama Un tío ruidoso, y que, bueno, pues es de un espíritu que empieza a llamar la atención con golpes, con muchos ruidos, para luego poderse comunicar por la escritura, ¿no? Recordáis que decíamos, si queremos saber qué es lo que tiene, qué es lo que quiere este espíritu, vamos a preguntar, vamos a utilizar, entendamos, a un medium escribiente, y este, por ejemplo, es el caso de este familiar, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, Kardec cuenta en el ítem 89 sobre el caso de 6 hermanas que vivían juntas y que todas las mañanas durante varios años pues se encontraban las ropas todas tiradas por la casa, que se las escondían, algunas las encontraban en el techo, algunas estaban desgarradas, estaban cortadas en pedazos. Ellas las ponían bajo llave y volvían a encontrarlas, ¿no? Bueno, pues muchas historias que se han producido a lo largo del tiempo y que se han tenido como diabólicas, como rodeadas de misterios tenebrosos, de locura, pero pues todo tiene un porqué. Yo, me va a dar tiempo, he traído tres de estos casos que me encantan además, y además porque recogen muchas de las cosas que acabamos de hablar. Son casos que me gustaría que os leyeseis. Yo voy a traer solamente unos datos, pero seguro que cuando os los cuente vais a ir a las revistas y los vais a mirar porque son, a mí me parecen extraordinarios. El primero que voy a traer es el del espíritu golpeador de Berzaben, porque es impresionante. Luego voy a hablar del de la calle Noyers y por último voy a dejar el de la historia de un condenado que es mi favorito. Bueno, el del espíritu golpeador de Berzaben, ¿no? Este está en 3 artículos que encontramos en la revista Espírita del 58 en los meses de mayo, junio y julio. Se produce en esta localidad alemana, en la Baviera renana, dicen en los alrededores de Spira, y comienzan el 1 de enero de 1852. Se producen en la casa de un sastre, de Pierre Senger, y son observados por la policía, son observados por los doctores. Concretamente, acuden al lugar el doctor Bentner y el doctor Dupin. Y son 3 artículos, lo que viene en la revista Espírita está extraído de un opúsculo alemán que escribe el señor Blanc, que es el redactor del periódico de Berzaben. Voy a resumiros un poquito el relato, ¿no? Bueno, el día 1 de enero de 1852, la familia está en su casa y oye en un cuarto como unos golpes de martillo, ¿no? Estos eran sordos en un principio que parecían venir de lejos. Acordáis que hemos visto las variedades que se podían producir y que se iban volviendo cada vez más fuertes y marcados. Y se oyen, parece que son dados en la pared, que es en la que se sitúa la cama de una de las hijas,
de 11 años, de Philippine Sanger. Se producen cada noche durante una hora, entre las 9:30 y las 10:30. ¿Qué hacen ante estos ruidos? Pues lo primero de todo, pues lo que haríamos la mayoría, ¿no? Oye, a ver de dónde vienen, descartar esas posibilidades. Pero los ruidos continúan. Cambian la cama de sitio y la ponen en la otra pared. Entonces el ruido aparece en el lugar donde se pone la cama de nuevo, nada más dormirse la niña. Los ruidos empiezan cuando la niña se duerme. Y el articulista, el señor Blanc, dice bueno, hace este comentario, ¿no? Porque claro, ya se va viendo que continúan, que cada vez que la niña se duerme se producen, que están haciendo cambios y no hay manera de que dejen de cesar. Llaman a la policía, llaman a los médicos y nada. Y dice, estaba claro que la niña participaba en algo en la manifestación del ruido y se supuso, después de que todas las investigaciones de la policía no hubieron descubierto nada, que ese hecho debía ser atribuido a una enfermedad de la niña o a una particularidad de su conformación. Sin embargo, hasta entonces nada ha venido a confirmar esta suposición. Es todavía un enigma para los médicos. Bueno, pues todos estos fenómenos van continuando y continúan también ellos haciendo cambios, ¿no? ¿Qué ocurre después de todos estos cambios? Pues que los fenómenos, los ruidos, los golpes se van intensificando, ya van a durar más de una hora, se van haciendo cada vez más fuerte, cambian a la niña del cuarto de cama y el golpeador se sigue manifestando por golpes. Los golpes comienzan a darse bajo la cama, en la cama propia, en la pared, van alternándose, ¿no? Y se va a observar también una variedad en el transcurso de estos golpes. Se van haciendo más fuertes, más débiles, se van haciendo más rítmicos, más aislados, rápidos. Y una cosa que caracteriza este caso es que los golpes van tomando la forma de danzas o marchas militares, ¿no? Bueno, es muy curioso leerlo. ¿Cómo se comporta la niña? Pues fijaros, se dieron cuenta que la pequeña al principio, cuando estaba dormida, emitía como unas palabras, unos sonidos incoherentes que no se podían entender, ¿no? Pero cada vez se vuelven más claras, ¿no? Las palabras se hacen ya inteligibles y la niña se ve que conversa con alguien sobre, además el cual parece tener autoridad, ¿no? Según la niña se expresa, según el tono, según lo que dice, parece que tiene una autoridad sobre el ser con el que está hablando. Un día, bueno, estos fenómenos tienen tanta trascendencia que la gente va a verlo a la casa, ¿no? Y uno de estos testigos, junto con otras personas serias, pues es el propio señor Blanc, ¿no? Y bueno, pues una de las veces, por ejemplo, cuenta que la niña comienzan los golpes y ella ordena al golpeador que toque una marcha y el golpeador pues toca una marcha que dicen se parecía bastante a una marcha bávara. Luego también la niña le dice alto y deja de golpear. Entonces luego le dice pues golpea 3 veces, golpea 7, golpea 9 y el golpeador ejecuta cada orden que la niña le daba. Y si se equivocaba porque le pedía un número de golpes determinado, pues le corregía y él corregía. Le decía, oye, está mal y él corregía, ¿no? Entonces, los asistentes tuvieron la idea de decir, bueno, pues ahora vamos a ser nosotros los que demos la orden. Y efectivamente ellos dan la orden y este golpeador también les obedece y ejecuta
tantos golpes como le han mandado. Incluso a alguien se le ocurrió, bueno, pues yo no voy a verbalizar la orden, la voy a pensar. Voy a pensar el número de golpes y lo hizo y efectivamente pues también este golpeador hizo lo que se le decía. Después de todas estas pruebas, pues la niña se despertó y se le preguntó qué era lo que había sucedido. Y ella respondió que había visto a un hombre grande, a un hombre de mal aspecto, que permanecía delante de su cama y que le apretaba las rodillas. Y dijo que sentía dolor en las rodillas cuando este hombre golpeaba. Luego la niña se durmió de nuevo y comenzaron los golpes hasta que el reloj dio las 11 horas. O sea, ya se iban extendiendo los fenómenos. Otro día, el 25 de febrero, la niña dormía y le dijo al golpeador, bueno, pues ya no quieres golpear, ahora quieres raspar. Y entonces ella quería ver cómo lo hacía y al día siguiente el golpeador raspó, ¿vale? Los golpes y las raspaduras se mezclaron produciendo las áreas de marchas o de danzas, expresan los artículos cómo combinaba esto, ¿no? También destacan que la niña gemía de dolor y agitaba las piernas. Parecía como que se sentía mal. Claro, entendemos que es por esto que decía de las rodillas. Y esto sucedía con los golpes, por esto mismo, pero con las raspaduras pues no pasaba. Bueno, pues las manifestaciones también se alargaron y se producían ya sesiones, porque la gente iba a verla y se producían incluso durante el día. Y había pues una especie de pruebas, ¿no?, en las que la niña pues era capaz, el golpeador pues era capaz de decir la edad de las personas, bueno, de contestar algunas cosas. También el lenguaje de la niña, como se iba clarificando, ¿no?, pues podía mantener conversaciones con parientes y también hacía discursos. Cuando llegaba el momento de hablar, la niña se acostaba y su rostro pues se quedaba pálido, igual que las manos y los brazos. Una cosa curiosa también es, por ejemplo, que cogía un papel, ¿no?, y era capaz de moverlo, el papel como que la obedecía. Y esto también se produjo con llaves, con otra serie de artilugios. Y hacía así señales con la mano derecha y le decía, se supone que a este espíritu, ven delante de mi cama y junta las manos, ¿vale? Porque ahora iba a orar, ¿no? Entonces le decía, voy a hablarte del Salvador del mundo. Entonces los golpes y las raspaduras dejaban de producirse y todo el mundo escuchaba a la niña el discurso, ¿no?, la niña que lo estaba dando adormecida. Y sus conversaciones versaban sobre la vida y las acciones de Jesús desde los 12 años. Terminados los discursos, dicen que, comenta el señor Blanc, que recitaba el Padre Nuestro, ¿vale? Y luego después decía, ahora puedes venir. Inmediatamente comenzaban los golpes y las raspaduras. Bueno, antes de las conversaciones se oían estos fenómenos, ¿no?, estos ruidos, y bueno, pues se extendían a lo largo del día. A veces avisaban, una vez 4 golpes fueron tan violentos que asustaron a todos los que estaban allí y comenzaron los golpes. Y aquí se produjo una nueva alteración en los fenómenos, ¿no? Ante estos golpes de la madera, empezaron en la cama, exteriormente, se sacudió el techo. Y a la orden de la niña,
y de las personas presentes, los golpes se hicieron escuchar en el interior de la cama, tanto como en el exterior y en todos los sitios. Y de repente el lecho se levantó en sentidos diferentes, mientras que los golpes eran cada vez más fuertes. Dicen que más de 5 personas intentaron bajar la cama, ¿no? Imaginaros, esto es algo impresionante, ¿no? Bueno, se balanceó durante un tiempo con la niña y después retomó a la posición natural. Y este hecho se produjo delante de personas serias y ya se había producido antes, antes de esto, ya se había hecho alguna vez. Lo que pasa es que esto fue de manera pública que lo pudieron constatar. Todo esto, como no, levantó sospechas, ¿vale? Y para responder a estas sospechas, lo que hicieron es que la niña fuera trasladada a otra casa. Según había llegado a otra casa, volvieron los golpes y las raspaduras a la casa nueva. Luego se la llevaron a la niña a la casa del doctor Benner, donde él, ahí como erudito, debía estudiar los fenómenos, estar vigilando y todo. Bueno, pues desde que se la llevaron a la casa del doctor, cesó en la casa del sastre y se produjeron en la casa del doctor. Luego, al volver a la casa familiar otra vez, pues lo mismo, se produjeron en la casa y cesaron en la del doctor. También empezaron a oírse silbidos, el espíritu comenzó a silbar, había ruidos de carretillas girando sobre su eje, bueno, muchísimas cosas, pero también una cosa que llamó mucho la atención fue que se empezaron a producir estos alborotos, se derribaban muebles en el cuarto y este desorden pues duró como 15 días. Los objetos eran lanzados por la casa a la niña, incluso avisaba a sus familiares, cuidado que va a lanzar, para que no les dieran, ¿no? Bueno, muchísimas cosas interesantes. Una cosa también interesante es que la niña, cuando la gente iba a ver los fenómenos, siempre pedía, por favor, que no quedase nadie al pie de su cama cerca del armario, donde quería que hubiese un hueco, ¿no? entre ambos espacios. También se oyeron zumbidos, silbidos, las marchas ya eran producidas de una manera increíble y al cabo de un año de las manifestaciones incluso se sumó un grito muy particular que se parecía al de un ganso, a veces también se emitían los sonidos de un loro, de un ave grande. Imaginaros la cantidad de fenómenos que se produjeron en este caso, ¿no? También decían que había momentos en que la niña se transformaba, se ponía pálida y tenía la expresión de una mujer de unos 24 a 25 años. Entonces la niña pues consintió en explicar que a veces veía conducir y crucificar al Cristo en el Gólgota, ¿no? Y que sentía el dolor de las mujeres al presenciar esta escena. También la niña tuvo una sordera que iba y venía, incluso ella podía decir cuando iba a ocurrir esta sordera, también pudo hablar en lenguas diferentes. Bueno, ¿qué pasó con la criatura? Pues vais a leer el artículo, pero tristemente la niña fue internada en una casa de salud donde se siguieron produciendo los fenómenos, las manifestaciones. Bueno, pues un caso muy interesante que ahora nos deja Kardec algunas aclaraciones sobre él que habremos podido deducir por todo lo que hemos visto anteriormente. Kardec dice en sus consideraciones que el espíritu que se ha manifestado era inferior al de la niña, puesto que le obedecía incluso
estaba subordinado a los asistentes, ya que ellos pues también les daban órdenes. Estamos hablando de espíritus de este tercer orden, espíritus que forman parte de la sexta clase, que no constituyen propiamente hablando una clase distinta desde el punto de vista de las cualidades personales, pero pueden pertenecer a cualquiera de estos espíritus de tercer orden, pero sí está claro que se manifiestan a menudo pues sirviendo de efectos físicos perceptibles como el movimiento, desplazamientos anormales de cuerpos sólidos, golpes, agitación en el aire, pues todo lo que hemos estado viendo. Y comenta que si no supiéramos por la doctrina que los espíritus llamados golpeadores están en lo bajo de la escala, lo que sucedió sería una prueba. Él, refiriéndose al espíritu, se presenta con los rasgos de un hombre de mal aspecto, ¿no? Así la niña también lo describe, ¿no? Circunstancia que no hace más que corroborar esta opinión. En general, la moral se refleja en la envoltura. Por lo tanto, para nosotros queda comprobado que el golpeador de Berghain es un espíritu inferior de la clase de los espíritus ligeros que se ha manifestado como tantos otros lo han hecho y hacen todos los días. ¿Con qué objeto pues, ha venido? ¿Con qué objeto se ha presentado? Pues según las informaciones de la noticia, pues no dicen que haya sido llamado, ha sido de una manera espontánea, ¿no? Y también puntualiza que no ha hecho nada que desvelase maldad o mala intención. La niña no ha sufrido ninguna perturbación ni física ni moral. Comenta que, y esto claro, yo lo estaba pensando, digo, es verdad, o sea, realmente la niña no sufre por esto, sino por quizá todo el acoso, todo lo que realmente a lo que les someten las personas para ver el fenómeno, ¿no? Bueno, por muy inferior que fuese este espíritu, no era pues ni malo ni malévolo, era simplemente uno de esos espíritus tan numerosos de los cuales estamos rodeados sin cesar sin nosotros saberlo. Pudo haber obrado en esta circunstancia por un simple efecto de su capricho, como también pudo hacerlo por instigación de espíritus elevados con la finalidad de despertar la atención de los hombres y convencerlos de la realidad de un poder superior fuera del mundo corporal. Aunque fijaros, o sea, con todo lo que están presenciando, pues a la criatura la internan. ¿Qué nos dice sobre la niña? Pues que era una de esas mediums de efectos físicos dotadas sin saberlo de esta facultad. Philippine Sanger era una medium natural muy compleja, más allá de la influencia que ejercía sobre los fenómenos bien conocidos de los ruidos y de los movimientos, era una sonámbula estática. Y esto lo vemos en esas imágenes que ella percibe, que ella ve con tanto sentimiento de tiempos atrás. Si se observa atentamente lo que sucedía sobre su sordera durante su sordera, se ha de reconocer también aquí sin dificultad un estado cataléptico, porque ella en algunos momentos la cara se le quedaba paralizada, había zonas que se le quedaban paralizadas, que no respondían. Entonces, fijaros qué completo es este caso. Voy a darme un poquito de prisa porque quiero hablaros de este también muy curioso, de la calle Noyers, que viene en la revista de 1860, en agosto completo, y en el ítem del 94 del libro de los medios viene, no viene, solamente vienen una parte, ¿no? Bueno, aquí se trata de una vivienda de alquiler en la cual, que está en esta dirección, en este caso está publicado en el diario El Derecho, y bueno, pues aquí lo que ocurre es que es una vivienda de alquiler donde bueno, se ve cómo se lanzan fragmentos bastante grandes de carbón, de hulla, de estos llamados carbones de París, y van rompiendo los cristales y van dañando a las personas
que están dentro, de tal manera que la persona que estaba en esta casa pues sufre lesiones y bueno, pues se quiere ir de ahí, ¿no? Todo esto lo podéis leer. Se pregunta a San Luis si este caso que habla el diario pues es verdadero y dice que sí, que estas manifestaciones son provocadas por un espíritu que se divierte un poco a costa de los habitantes del lugar y que tiene fijación por aquellos que, por perturbar a aquellos que allí se encuentran, ¿no? Y le preguntan, ¿hay alguien que sea la causa de estos fenómenos que se producen que produzca una influencia mediúnica espontánea e involuntaria? Y dice que sí, que es necesario. Sin esto no podría tener lugar. Un espíritu habita en su lugar predilecto, permanece inactivo hasta que se presente allí alguien cuya naturaleza le sea conveniente. Cuando esta persona llega, como hemos dicho antes, entonces él se divierte cuando puede, ¿no? Entonces, bueno, también le preguntan que si estos espíritus son de orden inferior, si las personas que les sirven para producir estos fenómenos tienen una categoría también inferior, que simpatizan con los seres de esta naturaleza. Él dice que, San Luis dice que no precisamente, porque esta actitud depende de una disposición física, pero sí dice que pueden ser personas que tengan una tendencia material que sería preferible no tener. Preguntan de dónde saca estos proyectiles y le dicen que son objetos tomados del lugar, ¿no? de las cercanías, y evocan al espíritu. Muy poquitas preguntas voy a traer porque son unas cuantas, ¿no? Dice, fijaros cómo contesta el espíritu cuando le evocan. Dice, ¿por qué me llamáis? ¿Queréis pedradas? En ese caso sería un sálvese quien pueda, pese a vuestro aire de valentía. O sea, imaginaros ya cómo viene el espíritu, ¿no? Bueno, y entonces le dicen, bueno, aunque nos lances piedras, esto no nos asustaría. Incluso te preguntamos si puedes hacerlo realmente. Le preguntan desde la sociedad y el espíritu dice, aquí tal vez no pueda, tenéis un guarda que vela por vosotros. Le preguntan al espíritu que cuál era la persona que le servía de instrumento, ¿no? Para producir estos fenómenos, y dicen que una persona del servicio, ¿no? Que la pobrecilla pues se asustaba muchísimo. Le preguntan y dice que los recogía de lugares comunes, de jardines. También le preguntan que si los fabrica él, dice que él no compuso nada. Y bueno, le dice, ahora explícanos cómo los arrojaste. Dice, esto es más difícil de explicar. Me serví de la naturaleza eléctrica de esta muchacha y la junté con la mía, que es menos material. De esa manera ambos pudimos transportar los diversos materiales. Bueno, le preguntan que cuánto tiempo lleva muerto, ¿no? Dice que unos 50 años. Le preguntan qué hacía cuando vivías. Y fijaros qué respuesta. No hacía gran cosa. Recogía trapos viejos en ese barrio y a veces me decían tonterías, porque me gustaba mucho el licor rojo del viejo Noé. Por eso quería que todos salieran corriendo. Tiene un motivo. No quería que estuvieran ahí porque se habían portado los de allí muy mal. Entonces él pues se revela así, ¿no? ¿Fue por ti mismo y de buen grado que respondiste a nuestras preguntas? No, tuve un instructor. Y le preguntan que quién fue ese instructor y dice vuestro buen rey Luis. Esto se lo preguntan porque él a veces contesta cosas que parecen como un poquito más por encima de sus conocimientos. ¿Qué haces ahora? ¿Te ocupas de tu porvenir? Todavía no, me encuentro errante. Piensan tan poco en mí, en la tierra, que nadie ora por mí. Como no me ayudan, pues no trabajo. ¿Cuál era tu apellido cuando vivías? Janet. Muy bien, Janet. Vamos a orar por ti. Dinos si nuestra evocación te dio placer o te contrarió. Más bien placer, porque sois buenos muchachos, alegres, aunque un tanto austeros. Lo mismo da, me habéis escuchado, estoy contento. Incluso estos espíritus
pues tienen su corazón, ¿no? Y necesitan que se ore por ellos. Voy a hablaros muy rápidamente del último caso, que es súper interesante, que lo vais a poder encontrar, es la historia de un condenado, en la revista Espírita de 1860, y este caso también viene en la revista Espírita entero, y viene dentro de los criminales arrepentidos del cielo y el infierno. Se produce en la localidad de, no sé cómo se pronuncia, Castelnaudary, que es fatal, en la ciudad de Francia, en el departamento de l'Aude. Está focalizado en una pequeña casa cerca de la ciudad. Y aquí ya venían ocurriendo desde hace tiempo ruidos extraños, diferente tipo de manifestaciones y bueno, ya la casa tenía fama de que tenía un genio malo. Más tarde se produce una aparición muy seria y una bofetada, ¿no? Algunos datos, algunas fechas, ¿no? En la región había una tradición en la cual se hablaba de un gran crimen que se había cometido en esa casa en 1608. Y en 1848 fue exorcizada y pusieron en ella gran cantidad de imágenes de santos, ¿no? Hemos hecho referencia a esto. Bueno, pues habitantes de la casa que nos importen ahora para el caso, el señor D, padre, que quería vivir en ella, le hizo unas reformas y quitó todas las imágenes de los santos. Y el señor D, hijo, que también va a vivir en ella y tiene que abandonarla. Este es un caso muy interesante porque tiene 10 sesiones, ¿vale? Es el caso de los más largos de la revista Espírita, contiene 126 preguntas y 9 notas de Allan Kardec dentro de lo que es la revista Espírita hasta el 69. O sea, es el caso más largo dado aquí. Las sesiones se van a realizar en la sociedad. La primera, aquí tenéis las fechas, la quinta y la décima. La segunda, la tercera, la cuarta, la sexta, la séptima, la octava y la novena se hacen en casa del señor Hugo Forbes, el matrimonio Forbes. Aquí están sus nombres, que luego son miembros titulares y medios de la sociedad. Pero en el momento en que se producen los hechos, no lo eran, estaban solamente de espectadores. Bueno, entonces vamos a daros los datos del espíritu. Un momento que no soy capaz. A ver, aquí. Bien, ¿quién era este espíritu? De encarnado se llamaba Charles Dupont y vivió en estas fechas, era salchichero de profesión. A lo largo de las evocaciones se va viendo que, bueno, él vivió 80 años, no penó por los crímenes que hizo, pero efectivamente sí se produjo un crimen en esa casa. Bueno, se produjo el asesinato de su hermano Pierre y luego, unos años más tarde, se produjo el asesinato de su esposa Marguerite, por circunstancias imaginadas, ¿no? De celos y de historias, eso lo podéis leer. 200 años después de su muerte, de Charles Dupont, como espíritu desencarnado, literal lo pone, mató de susto al señor D, al padre, que fue allí a vivir, bueno, de alguna manera le enfrentó y se le hizo visible en una aparición terrible y por esto este caso es muy curioso y este hombre murió. Tardó 2 horas en morirse, murió de ver esta aparición tan terrible con el aspecto de este hombre. Y más tarde su hijo, queriendo vivir en la casa, pues un día al entrar en su cuarto, pues recibió una bofetada muy fuerte dada por una mano invisible, no había nadie más, entonces se dio cuenta que tenía que venir pues de alguien que no se veía. Entonces pues el hombre pues quiso irse de la casa. Vamos a ver por último, para terminar, algunas manifestaciones que produce cuando es evocado. Cuando es evocado este espíritu, se manifiesta a través de signos muy violentos, ¿no? El medium escribiente es tomado por una agitación muy grande, se quebra unos cuantos lápices,
y también estos son arrojados contra los asistentes de la reunión. Rasga alguna página, empieza a hacer unos rasgos muy raros que, bueno, que hace con mucha fuerza, con mucha cólera, y no consiguen más que un no por respuesta. No quiere comunicarse. La señora, la medium, la señora X, que es una medium vidente, dice que este espíritu tiene un aspecto aterrador. Como no, si al otro hombre lo mata de un susto, ¿no? Estaba vestido con una camisa cubierta de sangre y tenía un puñal. Él es absolutamente esclarecedor, doctrinario, impresionante el diálogo que tienen con este espíritu. Todas las personas que se participan de esta reunión, de esta primera reunión y de estas reuniones, se ponen a orar por este espíritu. Este matrimonio del señor Forbes y la señora Forbes oran tanto por él que él se comunica en sus sesiones, en estas tantas sesiones. Cuando llegan a la 6ª sesión y le preguntan, si pudiéramos verte, ¿con qué apariencia te veríamos? Y dicen, con una camisa y sin puñal. Porque en él hay una transformación grandísima. A él le llevan al arrepentimiento. Él solamente veía un infierno, veía que no podía salir de esa casa, estaba aprisionado, estaba con la idea de que eternamente iba a estar allí. Y la oración que hacen por él le va transformando, le llevan al arrepentimiento. Y en este caso, Kardec, en este caso que se producen estas manifestaciones, está todos estos fenómenos, Kardec aconseja muy especialmente la oración colectiva, la oración por los espíritus, la oración incluso por los más empedernidos. Así que fijaros qué interesante y cuántas cosas podemos aprender de lo que en un principio parecen perturbaciones, parecen alborotos, pero hasta dónde puede llegar la seriedad dentro de la comunicación y el deseo de ayudar al otro. Bueno, pues lo dejo aquí, leeros estos casos porque realmente son muy interesantes. Si podéis leeros todos los que vienen en la revista Espírita. Muchas gracias.